Buenas tardes, queridos oyentes. Nosotros somos el canal CIE, Centro de Información L, grupo de investigadores e interesados en conocer un poco de la política económica que confronta un país y permitiéndoles a conocer el funcionamiento del sistema macroeconómico y análisis de las variables que componen e integran un país, cuyo país nos estamos refiriendo al denominado nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos. Y bueno, quien les está hablando es Luisa Fernanda Flores Berrío, aquí con la compañera Dadimaluria Gutiérrez, Kenia Canicedo Lozano. Para dar inicio, empezamos con una breve descripción del país. México es un país ubicado en América del Norte, en una economía mixta que combina elementos de economía de mercado y estatal. Su economía se basa en la producción y transformación de materia prima, con un enfoque en los siguientes sectores. Manufactura. México es un país productor de bienes manufacturados, como automóviles, electrónicos, textiles y productos químicos. También se encuentra la agricultura. El país produce una variedad de productos agrícolas como maíz, trigo, soya, frutas y verduras. Energía. México es un importante productor de petróleo y gas natural y también ha invertido en energías renovables como la energía solar y eólica. Minería. El país es rico en recursos minerales como oro, plata, cobre y zinc. Servicios. El sector servicio es una parte importante de la economía mexicana con un enfoque en el turismo, la logística y los servicios financieros. Bueno, existen unas comparaciones de las variables macroeconómicas. Hablemos del PIB, el Producto Interno Bruto del país. El PIB de México es de aproximadamente 2.4 billones de dólares estadounidenses en promedio del año pasado del 2023. Bueno, a diferencia del 2024, el PIB en el primer trimestre de 2024, el PIB de México creció 1.9% en comparación con el mismo periodo del 2023, lo que es una disminución respecto al crecimiento del 2% estimado. ¿Cómo estamos en inflación? Bueno, la inflación en México se acelera a 4.98%, su mayor nivel del 2024. En junio se reportó un incremento mensual del 0.38% en el Índice Nacional de Precios al Consumidor. La inflación sigue su curso al alza en México. En junio, el índice de precios al consumidor se ubicó en 4.98%, la tasa anual al finalizar el mes de junio, su mayor nivel en lo que va del 2024. Conozcamos un poco de las políticas de control y precio en este país. El Banco de México ha establecido un objetivo inflacionario del 3%. Sí, un punto porcentual, pero aún no se ha alcanzado. Se han implementado políticas como el aumento del salario mínimo mensual para evitar que la inflación afecte el poder adquisitivo de las familias. Y si nos estamos preguntando cómo se ha hecho el manejo en la tasa de interés para estabilizar la inflación, en su último anuncio de política monetaria el 27 de junio, la Junta de Gobierno del Banco de México mantuvo sin cambio la tasa de interés en 11%, escuchen bien, pero revisó al alza sus pronósticos de inflación anual. Para el segundo trimestre, la revisión fue de 4,6% a 4,7% y para el tercer trimestre de 4,4% a 4,5%, manteniendo la proyección de una convergencia hacia el objetivo al 3% en el cuarto trimestre del 2020. O sea que tenemos un pronóstico para el siguiente año. Es un país que se prepara radicalmente en comparación de años anteriores a los años provenientes. ¿Cómo estamos en desempleo? Actualmente la tasa de desempleo en México este 2024 cobra una importancia crucial, tal como en otros años y países. Sin embargo, ante un panorama de cambio político, social y económico, los analistas suelen prestar mayor atención en México. El organismo encargado de evaluar esta tasa es el INEGI, es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, DENOE, ¿cierto? La tasa de desempleo en México es de 2.5% para el primer trimestre de 2024, lo que representa una disminución del 0.2 porcentuales en comparación con el mismo periodo del año anterior. Hablemos un poco de las exportaciones e importaciones y balanza de pago, ¿cierto?
En las exportaciones, el primer mes de 2024, las exportaciones mexicanas alcanzaron un valor significativo, aunque no se proporcionó un valor específico. En el mes de referencia, el valor de las exportaciones de mercancía alcanzó 41.957 millones de dólares, cifra compuesta por 39.233 millones de dólares de exportaciones. Es que aquí estamos hablando de cifras. Hablamos de las importaciones. Las importaciones también mostraron un valor notable en el mismo periodo. En el primer mes de este año, el valor de las importaciones de mercancías alcanzó 46.272 millones de dólares, monto que implicó una caída anual de 1%. La cifra resultó de una recaudación del 38% en las importaciones petroleras y un alza del 4% en las no petroleras. ¿Cómo se encuentra México en la balanza de pagos? En el primer trimestre de 2024, la cuenta corriente registró un déficit de 12.582 millones de dólares. A su vez, la cuenta de capital resultó deficitaria en 12 millones de dólares. Por su parte, se presentó un endeudamiento neto y la cuenta financiera de México con el resto del mundo, que implicó recursos por 20.356 millones de dólares, incluyendo un aumento en los activos de reserva por 4.728 millones de dólares. Así, el renglón de errores y omisiones mostró un flujo negativo por 7.762 millones de dólares. Se encuentra en una situación. ¿Cómo se encuentra México en situación de la deuda pública y el déficit fiscal y las políticas de recaudación de impuestos? La deuda pública de México se mantiene estable, reduciéndose con un porcentaje del Producto Interno Bruto a un nivel sostenible del 45.5%. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público prevé que la deuda pública se ubique en 50.2% del Producto Interno Bruto en 2025 en adelante. O sea, cada vez más la producción de México tiene que dar un valor de la mitad de lo que produce el país para cubrir aquella deuda que está abarcando actualmente al país mexicano. Bueno, aquí tenemos el aporte que va a hacer la compañera Kenia. Escuchemos. Yo les voy a hablar sobre las relaciones de las variables macroeconómicas. Las variables macroeconómicas en México actualmente muestran un panorama. El crecimiento del PIB y del empleo es moderado, con un aumento del 2% real anual. Este año se proyecta un déficit presupuestario del 5,9% del PIB, el balance más alto en los últimos 35 años. Es importante mencionar que la economía mexicana sigue siendo aún vulnerable a los cambios de la economía global, a los factores externos como la relación con Colombia en los precios de las materias primas. Colombia se ha consolidado como uno de los socios más cercanos y estratégicos para México en la región. Ambas naciones tienen una inclinación por el libre comercio, el incremento de la cooperación y la inversión. Estas relaciones diplomáticas se establecieron el 10 de julio de 1831. Los principales productos que México exporta a Colombia son medicamentos, computadores, televisores, tractores, preparaciones capilares, mezclas de sustancias odoríficas y telegrafía. Los acuerdos comerciales entre Colombia y México son el TLC bilateral y el Protocolo de la Alianza del Pacífico. Se firmó en 1994. Bueno, aquí tenemos a nuestra otra integrante del grupo, a Dadi Malú, que nos va a hablar acerca de las posibles implicaciones sobre el sistema económico de México. A continuación. Bueno, continuando en línea directa, me gustaría hacer un aporte en las posibles implicaciones sobre el sistema económico en México, tanto positivas como negativas. En lo positivo, como primero tenemos el crecimiento económico. Políticas efectivas pueden impulsar el crecimiento económico, generando empleos y mejorando el nivel de vida. En segundo, tenemos la estabilidad financiera. Políticas de regulación y supervisión pueden mantener la estabilidad del sistema financiero, evitando así crisis y protegiendo los ahorros. Y en el tercero tenemos
la mejora en la competitividad. Políticas de innovación y educación pueden mejorar la competitividad de la economía, traer y aumentar las exportaciones. En el último punto, tenemos la reducción de pobreza y la desigualdad. Políticas sociales y de redistribución de ingresos pueden reducir la pobreza y la desigualdad, mejorando la calidad de vida de la población. En ámbito negativo, tenemos la inflación. En sus políticas monetarias y fiscales inadecuadas pueden generar inflación, reduciendo el poder adquisitivo de la población. El desempleo, políticas laborales ineficaces pueden aumentar el desempleo, afectando la estabilidad social y económica. Dependencia de la exportación, políticas que fomentan la dependencia de las pueden que la economía sean vulnerables a cambios en la demanda global, y la desigualdad, políticas que no aborden la desigualdad pueden perpetuar la brecha entre ricos y pobres, afectando la cohesión social. En lo siguiente se destacará un punto importante de esta investigación, el cual es importancia de las políticas económicas en el logro de los objetivos macroeconómicos en México. En estas políticas tenemos controlar la inflación. Políticas monetarias y fiscales pueden ayudar a mantener la inflación baja. Fomentar el crecimiento económico. Políticas de inversión, comercio y competencia promueven el crecimiento y el desarrollo. Reducir el desempleo. Políticas laborales y de capacitación ayudan a aumentar la estabilidad y reducir el desempleo. Mejorar la balanza de pagos. Políticas comerciales y de inversión extranjera ayudan a equilibrar las cuentas externas. Incrementar la competitividad. Políticas de innovación y cultura y de educación mejoran la competitividad de la economía. Reducir la pobreza y la desigualdad. Políticas sociales y de redistribución de ingresos ayudan a reducir la pobreza. Como último, promover la estabilidad financiera. Políticas de regulación y supervisión mantienen la estabilidad del sistema financiero. En México, las políticas económicas han permitido el crecimiento económico sostenido en un crecimiento económico constante en las últimas décadas. Reducción de la pobreza han ayudado a reducir la pobreza y la desigualdad. Mejorar la competitividad. México ha mejorado su competitividad con los últimos años, gracias a políticas de innovación y educación. Estabilidad financiera. El sistema financiero mexicano ha demostrado ser estable y resiliente. Sin embargo, aún existen desafíos, como el crecimiento económico lento. México ha sido lento en otros países. Desigualdad persistente. La desigualdad sigue siendo un problema en México. Dependencia de la economía mexicana sigue siendo dependiente de las exportaciones del petróleo y manufactura. En resumen, las políticas económicas son fundamentales para alcanzar los objetivos macroeconómicos en México. Es necesario seguir trabajando para abordar los desafíos pendientes. En conclusión, la investigación basada en la economía mexicana nos permite diferenciar las posibles implicaciones y desafíos que enfrenta un país con dependencia de sus variables macroeconómicas y políticas. Bueno, esto es todo por hoy. Gracias por escuchar el canal CI, el Centro de Información LMK. Recuerden, muchas gracias.